Venimos viendo desde hace algunas semanas este estudio bíblico sobre el origen y la expansión de la iglesia basada en el libro de los Hechos, así que vamos a continuar y los invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, que es donde va a estar basada nuestra lección del día de hoy. En Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 31. Ahí vamos a tener nuestra base bíblica ahí. Nuestros hermanos que han pasado los jueves anteriores, pues nos han hablado acerca de estos temas, estos 3 primeros capítulos del libro de los Hechos, donde vemos el mover, la visitación del Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 2 cuando el Consolador, el Espíritu Santo, descendió sobre los discípulos, sobre los creyentes que estaban ahí, donde hablaron nuevos idiomas. Hace 8 días, nuestro hermano Richie nos compartía sobre Hechos 3, acerca de la sanidad del cojo en la puerta de La Hermosa, y algo que tiene en relación con esta lección de hoy, que es la número 18, se titula Autoridad de la Iglesia ante la oposición. Y digo similitud porque la lección del día de hoy es una continuidad de la lección que dio nuestro hermano Ricardo hace 8 días. Entonces, si venimos hace 8 días, le vamos a entender un poquito mejor, porque vamos a ver el mismo contexto en el que nos hablaba nuestro hermano Ricardo la semana pasada. Así que, bueno, ya está aquí la diapositiva. Este es el título de la enseñanza del día de hoy, Autoridad de la Iglesia ante la oposición. Y antes de leer nuestra base bíblica, si puedes pasarle a la siguiente, César, porfa. Tenemos 3 objetivos, aquí están en la pantalla, y el primero es entender cómo ejercer la autoridad ministerial. Ese es el primer objetivo que tenemos en esta enseñanza. El número 2 es saber juzgar cuándo obedecer o no las leyes de la tierra. Y el número 3 es buscar a través de la oración ser más eficiente en nuestro ministerio. Estos son los 3 objetivos para que nosotros vamos a poder entender y comprender en esta tarde a través de esta enseñanza. Y quise poner aquí el pensamiento central porque cuando yo lo estaba leyendo, es como que la base de nuestra enseñanza, y dice: cuando los mensajeros de Dios actúan bajo la autoridad del Espíritu Santo, su mensaje traspasa fronteras. Y esto es prácticamente la enseñanza principal de esta lección, ¿sí? Sobre la autoridad de la iglesia ante la oposición. La enseñanza es reconocer, recordar que la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas nos reviste de poder para entonces poder llevar a cabo la obra que nos ha sido encomendada. Ese es el objetivo principal de esta lección, que cuando los mensajeros de Dios actuamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, entonces ese mensaje va a traspasar fronteras, que es lo que sucedió en Hechos 4, que ahorita vamos a leer. Bueno, el lugar donde se dieron estos sucesos fue obviamente en Jerusalén, porque estamos hablando que fue en el templo, sí, en la entrada del templo de La Hermosa, en la puerta. Y dice nuestra introducción: el adversario, la siguiente, César, por favor. El adversario nunca estará contento al ver el buen desarrollo de la obra de Dios, sino que echará mano de cualquier recurso para obstaculizar su crecimiento. En Jerusalén utilizó a los sacerdotes, al jefe de la guardia del templo y a los saduceos, pero esta vez ya no tratarían con hombres tímidos, sino con siervos de Dios llenos del poder de lo alto. Por eso quise poner esta frase, porque esto es algo que debemos de recordar y tener siempre presentes en nuestra vida, en nuestra mente. El adversario, hermanos, nunca va a estar contento al ver el buen desarrollo de la obra de Dios, sino que ¿qué es lo que va a suceder? Siempre va a buscar por dónde va a poder entrar. Cuando la obra del Señor está creciendo, cuando la obra del Señor está avanzando, desde este tiempo de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, el enemigo nunca ha estado ni va a estar contento con el crecimiento de la obra de Dios, con el crecimiento y la expansión de su obra. Entonces, él siempre, desde ese tiempo, desde el libro de los Hechos hasta hoy, y todavía el tiempo por venir, él siempre va a ver de qué recursos echará mano para obstaculizar el crecimiento de la obra de Dios. Y esto es importante que nosotros lo recordemos, porque a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que cuando nosotros estamos en nuestro tiempo actual
colaborando, trabajando, avanzando en la obra del Señor, se nos olvida que va a haber oposición. Y muchas veces, a lo mejor nos ha tocado ver hermanos, o hasta nosotros mismos hemos ido, que estamos trabajando para el Señor, estamos avanzando, vemos cómo su obra sigue creciendo en nuestro entorno, en nuestra iglesia local, en lo que nosotros hacemos, y cuando sucede alguna situación, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Es que ya salió tal cosa. Es que todo venía caminando bien y ya salió algo externo, algún suceso, alguna persona, y siempre va a haber detalles. Pero esta lección lo que nos recuerda y lo que el Señor a través de esta enseñanza quiere que nosotros tengamos presentes es que oposición siempre va a haber. Oposición, obstáculos siempre va a haber. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar buscando los recursos para echar mano de ellos y entonces obstaculizar el crecimiento. Pero aquí hay dos vertientes. Siempre va a haber obstáculos y siempre va a haber oposición externa, ¿sí? De los incrédulos, de personas que obviamente no creen en el Señor, de inconversos, de situaciones, del gobierno, siempre va a haber una u otra oposición. Pero también, hermanos, dentro de la iglesia hay oposición. Y algo que nos reta y nos confronta esta enseñanza es, si el adversario va a echar mano de cualquier recurso para obstaculizar su crecimiento, la pregunta entonces la volteamos. ¿He sido yo ese recurso que el adversario ha utilizado para obstaculizar la obra? Eso es uno de los puntos que esta enseñanza también nos reta, porque sí recordamos que siempre va a haber oposición y el enemigo va a utilizar ciertos recursos, pero debemos estar bien alertas, hermanos, para nosotros no ser ese recurso, sino al contrario, nosotros avivar la obra, seguir avanzando, seguir trabajando y no ser de piedra de tropiezo para la obra del Señor. Entonces, en Jerusalén, eso es lo que sucedió, ahorita lo vamos a leer. En Jerusalén utilizó a los sacerdotes, utilizó al jefe de la guardia, a los saduceos, pero esta vez ya no tratarían esas autoridades con hombres temerosos, que vamos a estar hablando de Pedro y Juan, ya no tratarían con esos mismos discípulos de los evangelios, sino en hechos ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces ahora iban a estar confrontándose con siervos de Dios llenos del poder de lo alto, ¿sí? Dice nuestra introducción también que se ha dicho que no se puede conferir autoridad al que no muestra responsabilidad, ¿sí? Nosotros no se le puede dar a alguien autoridad que es irresponsable. Una persona irresponsable no va a tener autoridad, ¿sí? Porque no tiene voz, no tiene voto para tal vez exigir algo, pedir algo. Y también dice la introducción que no se puede esperar responsabilidad del que no ha recibido autoridad. Nosotros no podemos esperar que alguien sea responsable cuando no se le ha dado tal vez una orden, cuando tal vez no se le ha delegado alguna cosa de estar a cargo, cuando no se le ha dado autoridad. Y algo que nos menciona esta enseñanza es que la autoridad en manos de personas irresponsables es como un arma de fuego en manos de un niño. Eso es lo que sucede cuando la autoridad está en manos y recae sobre personas irresponsables. ¿Por qué? Porque entran muchas cosas en juego, ¿sí? Pero también responsabilizar a una persona sin darle autoridad o poder, nos dice la enseñanza que es como mandar un soldado al combate con las manos atadas. ¿Por qué? Porque tampoco va a poder lograr nada, ¿sí? Y lo que veremos en esta lección es una muestra de la autoridad que el Señor confirió a sus discípulos, a los apóstoles, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Y en esta lección vamos a ver por lo menos estos tres aspectos de la autoridad ministerial de los apóstoles que el Señor les había conferido. Y en primer lugar, la número 1, dice que el Señor les había dado autoridad sobre la enfermedad. ¿Y por qué sobre la enfermedad? Porque si recordamos el relato de Hechos 3, ¿sí? Que vimos hace 8 días con nuestro hermano Ricardo, los apóstoles tenían autoridad sobre la enfermedad y eso se hizo evidente ¿con qué? Con la sanidad del cojo, de la puerta de la hermosa, ¿sí? El número 2 es que frente a la presión y amenazas de sus enemigos, ¿qué sucedió? Ellos no se amedrentaron, ¿sí? Es lo que vamos a ver en la lección de hoy. No se amedrentaron, sino que valientemente hicieron uso de la autoridad que Jesús les había otorgado. Y la número 3 es que ellos también estaban autorizados para hacer uso de la llave de la oración. Eso lo vamos a ver al final ahorita en la lectura. ¿Por qué? Porque al final de este capítulo nos dice que la iglesia se reunió y clamó a Dios. E inmediatamente el Señor respondió la oración con un nuevo avivamiento y entonces a los apóstoles les dio más de nuevo
para poder predicar la palabra. Ahora sí, vamos a Hechos, capítulo 4. Yo le voy a dar lectura, ustedes síganlo con su mirada. Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 31, que es nuestra base bíblica de hoy. Si damos la vuelta a la hoja, bueno, tenemos ahí en Hechos 3 el relato donde el cojo es sanado, y a partir del versículo 11 se empieza a relatar cuando Pedro y Juan empiezan entre la multitud a predicar acerca de la gente que había creído, los nuevos que se habían agregado. Y entonces ahora sí vamos a la continuación que viene en el capítulo 4, que es que cuando ellos estaban hablando, dice el versículo 1 del capítulo 4, hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro en sanidad tenía más de 40 años. 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Esto es la base bíblica de nuestra lección del día de hoy. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y el punto número 1 que vamos a abarcar sobre esta lectura que acabamos de hacer, la lección nos marca que en primer lugar
sucedió el resentimiento de las autoridades. Y si nosotros nos regresamos a los primeros versículos del capítulo 4, del 1 al 6, hermanos, vemos no menos de 7 grupos diferentes de autoridad que se dejaron venir sobre Pedro y Juan en ese momento, que estaban en la multitud. ¿Sí? ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando ellos estaban hablando, cuando ellos estaban predicando, la conmoción de la multitud, yo me imagino, obviamente no iban a estar callados. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo con la multitud? Se estaba rompiendo el orden público, ¿sí? Yo me imagino como que en sus grupitos hablando y sobre lo que estaban escuchando sobre Pedro y Juan. Y entonces esa situación de que se estaba rompiendo el orden con la multitud es lo que llamó la atención de las autoridades. Y el versículo 1 nos dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Sí, ahí nos vamos a esperar tantito. Primero, en el primer versículo nos dice que llegaron sacerdotes, jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Sí? Los sacerdotes, obviamente, los que estaban en el templo fueron los que salieron. Cuando nos habla del jefe de la guardia del templo, está haciendo referencia prácticamente al comandante de la policía en aquel lugar, el que obviamente iba a tener responsable de mantener el orden público alrededor del templo, y nos menciona otro grupo de autoridad que son los saduceos. ¿Sí? Este grupo era un grupo, recordamos, religioso político, y les voy a dar un poco de contexto sobre lo que recordemos qué es la influencia que ellos estaban llevando en ese lugar. Los saduceos eran un grupo religioso político con gran influencia entre los judíos de Israel. Ellos favorecían en la cooperación con el Imperio Romano y estaban estrechamente vinculados con las actividades del templo en Jerusalén. Eran personas adineradas que ocupaban cargos de poder como el liderazgo sacerdotal y el sumo sacerdocio, además de tener la mayoría de los asientos en el consejo gobernante, conocido como Sanedrín. ¿Sí? Ellos buscaban mantener la paz alineándose con las decisiones romanas, porque recordemos que Israel en ese tiempo estaba bajo el dominio romano. ¿Sí? Entonces ellos, los saduceos, mostraban mayor interés, obviamente por asuntos políticos, que por religiosos. ¿Por qué? Porque siempre el objetivo fue aliarse con Roma, quedar bien con ellos. ¿Sí? A pesar de que ellos estaban en el templo. Dado su apego a Roma y su posición económica, la historia nos dice que los saduceos no gozaban de una buena reputación, ¿sí? La gente de alrededor casi no los quería, la gente se relacionaba un poco más con los fariseos, ellos tenían una poca mejor de reputación que los saduceos. Debido a su popularidad, los saduceos, cuando estaban en el Sanedrín, cuando estaban en el consejo gobernante, también los registros históricos marcan que los saduceos, por conveniencia, apoyaban las ideas minoristas de los fariseos. O sea, el mayor grupo en el Sanedrín eran los saduceos. Pero como nadie los quería, siempre apoyaban la idea de los fariseos, que eran un grupo más reducido. ¿Sí? Entonces, algo que tenían los saduceos es que ellos, número uno, rechazaban toda idea de resurrección de los muertos. Aquí estamos hablando de sus creencias, un poco de su ideología. Ellos no creían en la resurrección de muertos. ¿Sí? Los saduceos también se creían autosuficientes, negando la intervención divina en la vida diaria. Eso es lo que ellos también no creían. No creían en la vida después de la muerte y no admitían la existencia de un mundo espiritual. O sea, estamos hablando que los saduceos no creían ni en los ángeles ni en los demonios. Todas estas ideologías y creencias ellos tenían. Pero según los registros históricos también nos habla que los saduceos eran personas groseras, eran personas arrogantes, personas ávidas de poder y rápidas para discutir con la gente cuando no estaban de acuerdo en su forma de pensar. Si ellos discutían, se enojaban luego cuando alguien no estaba de acuerdo en su opinión. Entonces, dando este contexto de los saduceos, entendemos por qué desde el versículo 1 de Hechos 4 nos dice que se dejaron venir cuando estaba Pedro y Juan enfrente de la multitud. ¿Sí? Ellos, estos saduceos, este grupo de autoridad, son los que escucharon a Pedro enseñar afuera, justamente en el templo, enseñar de la resurrección de los muertos. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Que iba en contra de sus creencias, iba en contra de lo que ellos creían, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Con razón entonces estaban tan molestos. ¿Por qué?
Porque Pedro y Juan estaban atacando sus creencias, estaban atacando lo que ellos creían en ese momento. Pero aunque la nación, aunque Israel estaba bajo el dominio romano, el control de los saduceos era casi total en la mayoría del templo, ¿sí? Aunque la nación estaba bajo el control de Roma, ellos tenían una gran influencia. Entonces, sus ideologías las transmitían y difícilmente alguien podía salirse de control. Entonces, estos tres grupos son los primeros que vemos. Pero más adelante, en el versículo 5 y 6, nos dice, bueno, ahí cuando vinieron, dicen que versículo 3, que les echaron mano, los pusieron en la cárcel, pero que como ya era tarde, ¿sí? Ahí los dejaron, y aconteció que al día siguiente, ahí nos habla de los siguientes grupos de autoridad, se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Dice el versículo 5, los gobernantes, los ancianos y los escribas, ¿sí? Aquí estamos hablando en gobernantes, ancianos y escribas, los que eran miembros del Concilio Supremo Judío, ¿sí? El mismo concilio que había condenado a Jesús era el que había regresado al día siguiente con Pedro y Juan. Entonces, recordemos que el concilio constaba de 70 miembros y la historia también nos dice que la mayoría de esos 70 miembros eran saduceos. Entonces, por eso era la mayor influencia que ellos tenían sobre los demás que estaban ahí, o sus compañeros. Más el sumo sacerdote vigente, quien presidía el grupo, y entonces todos estos grupos, sumando el sumo sacerdote Anás y Caifás, todavía Juan y Alejandro, y me gusta ahí en el versículo 6 al final, que si fuera poco que ya estaban los sumos sacerdotes y Juan y Alejandro, todavía dice que se dejaron venir todos, ¿qué dice? Toda la familia, ¿sí? Todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿sí? O sea, eran muchos grupos de autoridad en ese momento para dos personas, ¿sí? Era Pedro y Juan. Y todos estos grupos de autoridad se dejaron venir sobre ellos, ¿sí? Entonces, todos estos que vemos aquí en la pantalla eran los hombres ricos, intelectuales y poderosos de Jerusalén en ese tiempo, ¿sí? La siguiente, César, por favor. Ahora, vemos que las autoridades atacan a los apóstoles, ¿sí? Pedro y Juan decimos que estaban predicando el evangelio cuando fueron sorprendidos por los que tenían autoridad sobre el templo, los de la diapositiva pasada, todos estos grupos. Y estos falsos religiosos, nos dice la Escritura, en la base que acabamos de leer, que ellos no podían negar el milagro que se había realizado, ¿sí? Porque si recordamos, hace 8 días, nuestro hermano Ricardo, en la lección, nos hizo hincapié muchas veces de que cuando las autoridades religiosas vieron el milagro, dice que ellos empezaron a cuestionar. Y la respuesta de Pedro para con ellos era, ¿de qué se asombran? Es algo que no hicimos por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. Es Dios mismo a través de su Santo Espíritu trayendo la sanidad a esta persona. Entonces, ellos no podían negar el milagro porque toda la multitud estaba conmocionada de lo que había pasado. Y al día siguiente es cuando la ola de terror sigue por los círculos de autoridad que vinieron sobre Pedro y sobre Juan. Entonces, por eso puse en esta diapositiva, en lugar de que las autoridades se unieran al regocijo del pueblo por la sanidad del cojo, por el contrario, se desató la primera persecución de la iglesia, ¿sí? Esto es algo que sucedió. En lugar, yo creo que hubiera sido más fácil que las autoridades religiosas y todos estos grupos del templo, cuando salieron, alabaran también a Dios y se regocijaran por la sanidad del cojo, que dicen las Escrituras que tenía más de 40 años así, pero al contrario, ¿cuál fue su pregunta? ¿Con qué potestad y en qué nombre? O sea, prácticamente las autoridades religiosas estaban diciendo, ¿con permiso de quién? ¿Con qué potestad y con qué nombre han hecho esto? Y muchas veces, hermanos, nos convertimos como esas autoridades. Nos convertimos en nuestra religiosidad. En lugar de unirnos al regocijo, al avance, al crecimiento, empezamos con este tipo de cuestionamientos y con este tipo de preguntas como sucedió con las autoridades religiosas. En nuestro tiempo, actualmente, eso sucedió cuando la temporada de la iglesia primitiva, pero en nuestro tiempo todavía es incomprensible para nosotros ver cómo ciertos sectores de la sociedad se oponen a los principios bíblicos cristianos. El objetivo del evangelio es traer bien a la humanidad,
El objetivo, ¿por qué? Porque es la buena nueva. Es una buena noticia para todos. Ese es el Evangelio, que nuestros ojos sean abiertos por el poder del Espíritu Santo para poder reconocer que estamos perdidos, que estamos muertos y que Él quiere pasarnos de muerte a vida a través de un Salvador que es Jesucristo. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, que nosotros podamos creerlo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucedió acá? Las autoridades atacaron a los apóstoles. Entonces, ¿cuál fue la fuente de autoridad cuando las autoridades religiosas les preguntaron con qué potestad y en qué nombre están haciendo esto, hicieron este milagro? Y antes de eso vamos a regresar unos libros atrás, en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a ver un ejemplo de cuando Jesús, en ese capítulo 10 de Lucas, habla del contexto de cuando Jesús mandó a 70 personas a una gira misionera, por así decirlo, y nos habla que ellos regresaron gozosos por el éxito que habían tenido. Y cuando ellos regresaron y le dijeron a Jesús, estamos gozosos porque pudimos hablar, porque pudimos trabajar, en el versículo 19 es la respuesta que Jesús les da y les dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando estas 70 personas regresaron, Jesús les dice: os doy potestad, les doy el poder para que ustedes puedan hacer estas cosas. He aquí os doy potestad. Cuando los apóstoles, hermanos, fueron llevados de la cárcel, que es lo que estamos viendo en el versículo 3, que al otro día llegaron todos estos grupos de autoridad, y después de eso nos dice la Escritura que los llevan después de la cárcel, los trasladan a en medio del concilio, ¿sí?, donde estaban todas estas autoridades, y es donde les preguntan en el versículo 7, dice, poniéndoles en medio, les preguntaron, de Hechos 4, versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y vamos a regresar nuevamente, pero ahora a Mateo capítulo 21, versículo 23. Este es otro ejemplo. En Lucas, Jesús les había dicho a estas 70 personas, os doy potestad, pero en Mateo 21, versículo 23, está hablando del contexto de cuando Jesús purificó el templo. Y en el versículo 23 habla sobre el desafío que le hacen a Jesús por su autoridad. Dice el 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Y qué le dijeron? ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Y si nosotros recordamos, bueno, ahí Jesús empieza a dialogar con estas autoridades y los empieza a cuestionar a ellos también. Y como no le supieron responder aquí en Mateo, Jesús al final les dice, bueno, como no me supieron responder, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad y en qué nombre hago estas cosas, ¿sí? Esta fue la respuesta de Jesús. Pero quise tocar estos ejemplos de Lucas y de Mateo, porque en este contexto de Mateo, el acto de limpieza que Jesús había hecho en el templo, eso requería autoridad. Por eso las autoridades le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y si nos trasladamos al ejemplo de la sanidad del cojo en la Puerta de la Hermosa, a comparación con Lucas, eso requería potestad y requería poder. Jesús, en Mateo 21, él tenía la autoridad para purificar el templo. Por eso las autoridades le dijeron, ¿en qué autoridad estás haciendo esto? Pero si trasladamos el ejemplo de la sanidad del cojo en la Puerta de la Hermosa, eso se requería de poder. Ellos requerían potestad. Estas son las diferencias que nos enseña esta lección. Entonces, en el versículo 7, cuando las autoridades le preguntan a Pedro y a Juan, ¿con qué autoridad, con qué potestad habéis hecho vosotros esto? Entonces, Pedro lanza su respuesta, que fue una respuesta muy poderosa, porque nos dice, no fue una respuesta de Pedro, no fue una respuesta carnal de Pedro, sino fue una respuesta guiada por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 8, entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él es que este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, fue una respuesta poderosa la que Pedro les dio. Pero estamos notando que desde el versículo 8, antes de dar la respuesta, que es lo que nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y procede a dar la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando les preguntan, ¿con qué potestad ustedes hicieron esto? O sea, Pedro, en resumidas cuentas, en pocas palabras, les estaba diciendo, la fuente de nuestra autoridad es Jesucristo. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que nos ha dado Jesucristo. Y ya vimos los ejemplos donde Jesús les había dado anteriormente la potestad, la autoridad para poder realizar todas estas cosas. Entonces podemos ver que realmente Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de leer en el versículo 8. Y los versículos del 10 al 12, que es la respuesta de Pedro, si pasamos a la siguiente, por favor. En los versículos del 10 al 12, vemos estos tres aspectos en la respuesta de Pedro. Número 1, en el versículo 10, Pedro hace hincapié en el poder de Cristo en la historia. ¿Por qué? Porque en el 10 dice que la respuesta de Pedro para las autoridades que estaban ahí, les dijo, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y les recuerda lo sucedido, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Y a mí me gusta esta expresión porque si ya sabemos que la mayoría de las autoridades religiosas eran saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, o sea, las autoridades habían venido por Pedro y Juan cuando estaban afuera del templo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba diciendo algo que iba en contra de sus creencias, ¿sí? Ellos se incomodaran de que predicaran de la resurrección de los muertos. Pero cuando están aquí otra vez en medio del concilio y Pedro da esta respuesta, les vuelve a recordar sobre la resurrección de los muertos. Les dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de los muertos. O sea, si ellos no creían en la resurrección, Pedro les vuelve a recordar, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por eso ese es el primer aspecto que vemos en la respuesta de Pedro, el poder de Cristo en la historia. ¿Sí? Les recordó los acontecimientos que habían pasado. El número 2 es su poder en la profecía. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y por qué dice que su poder en la profecía? Vamos a ir a Salmos, capítulo 118, versículo 22, donde precisamente Pedro recordó este versículo del Antiguo Testamento. Salmo 118, versículo 22. El salmista decía, la piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, en esta respuesta que Pedro estaba dando, a pesar de que ya les había recordado la historia y que ellos habían sido los que lo habían crucificado, pero que Dios lo había resucitado, todavía les recuerda la profecía. Pedro trajo a memoria en su respuesta lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y les dice, ustedes los judíos lo rechazaron, pero ahora Dios lo puso como cabeza del ángulo. Y eso es lo que Pedro les estaba recordando. Y nosotros hay que recordar, hermanos, que esa piedra principal, ¿sí? Una piedra principal es la que une dos paredes en una esquina, la que es cabeza del ángulo, la que va a tener el soporte. Solamente por esa piedra principal es que el edificio puede mantenerse en pie, ¿sí? Entonces, Pedro les estaba diciendo, esa piedra que ustedes desecharon es la que entonces ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la que ahora mantiene firme el edificio, y el edificio es la iglesia. Y sin esa iglesia, la iglesia no podría ser edificada, no podría sobrevivir, la iglesia no podría estar en pie. Por eso dice, la piedra que ustedes los edificadores desecharon, ahora vino a ser cabeza del ángulo. Y
El 3 dice que habla de su poder absoluto para salvación, que es la respuesta que Pedro da en el versículo 12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, esto es lo que sucedió y entonces Pedro y Juan respondieron valientemente hacia los ataques, hacia los cuestionamientos que las autoridades les estaban realizando. Y estudiando esta lección hubo una frase que a mí me gustó porque dice que en lugar de que los apóstoles, de que Pedro y Juan estuvieran a la defensiva, ellos tomaron la ofensiva, ¿sí? Y parece un juego de palabras, pero es verdad. Cuando nosotros conocemos a alguien que está a la defensiva, ¿cómo actúa? Esperando a ver qué le dicen, yo voy a contestar y respondón, y así actúa una persona a la defensiva. Pero dice que ellos, en lugar de actuar a la defensiva con las autoridades religiosas, ellos tomaron la ofensa, ¿sí? Y ellos respondieron, ellos tuvieron la iniciativa, no para crear una discusión, no para pelear, sino para resaltar la verdad divina en ese momento. Ahora, lo que vamos a ver aquí, como punto número 2, si le pasamos a César, porfa, es el denuedo de los apóstoles. Lo que el Espíritu Santo les dio después de la oración que ellos realizaron. Y actualmente, desde esos tiempos, tal vez nos ha tocado ver amigos, conocidos o gente que hemos escuchado. Mucha gente ha dicho y seguirá diciendo cuanto se les ocurra respecto a los cristianos, ¿sí? Que para ellos somos ignorantes, estamos locos, no compartimos sus ideologías, estamos desequilibrados, podemos ser en algún momento extremistas y la gente siempre va a seguir hablando sobre el pueblo de Dios. Pero algo que nos enseña y nos recuerda esta lección es que cuando esa gente se enfrenta a ver un milagro, lo único que les queda es guardar silencio. ¿Por qué? Porque a través del milagro el Señor les calla la boca. Cuando este tipo de gente habladora, que siempre está señalando al pueblo del Señor, ve un milagro, no les queda de otra más que guardar silencio y reconocer el poder de Dios a través de esa señal manifiesta, a través de ese milagro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra enseñanza? El versículo 13 nos habla de estas 4 cosas acerca de los apóstoles. Y dice el 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿sin qué? Sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que sucedía con las autoridades religiosas. Por eso, estos son los 4 aspectos que nos muestra el versículo 13. Número 1, hablaban con denuedo. Y el denuedo quiere decir con fuerza, con vehemencia, con intrepidez. Cuando ellos recibieron denuedo de parte del Espíritu Santo, quiere decir que ellos tenían facilidad de palabra, ¿sí? Ellos hablaron con más valor, sin miedo, sin temor. Y esta fuerza, hermanos, esta expresión al hablar de ellos, era solamente por el poder del Espíritu Santo. No era algo que ellos pudieran lograr ni por su propia fuerza, ni porque hablaran muy bien, no. Eso solamente venía del Espíritu Santo. El número 2 nos habla que eran hombres sin una educación formal, ¿sí? Y la enseñanza nos habla que regularmente a lo mejor no eran analfabetas, ¿sí? Pero lo que sí tenían los discípulos es que no se podían comparar con estas autoridades porque ellos sí se habían educado en escuelas rabínicas, ellos sí habían tenido una preparación, entonces no había forma de poder compararlos. El número 3, que es lo que nos habla el versículo 13, nos dice que eran hombres sin letras, ¿sí? Que eran hombres del vulgo, y eso quiere decir que pertenecían a las clases populares, y sus conocimientos los habían adquirido tal vez ya adultos, ya mayor, tal vez se los habían enseñado en su casa, a través de pláticas, pero ellos como tal no habían tenido una preparación en este tipo de escuelas. Entonces, tampoco significa que ellos no leyeran la palabra, ¿sí? Que no supieran sobre las profecías, que no estudiaran la palabra, pero sí su nivel social no era elevado como el de estas autoridades, ¿sí? Prácticamente era gente común, gente ordinaria que no tenía ninguna preparación profesional. Y el número 4
nos dice que los sabios y religiosos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El poder de su predicación, ¿sí? El poder que tenía la predicación de ellos, más la presencia, la evidencia del hombre cojo que había recibido sanidad, eso fue lo que a las autoridades religiosas los dejó mudos, ¿sí? Ya no había alguna oportunidad para que ellos dijeran algo más, agregaran algo más a sus cuestionamientos. ¿Por qué? Porque no podían negar todo lo que habían visto, ¿sí? Ellos mismos, los de las autoridades, los del concilio, reconocían a los discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su momento mataron al maestro y causaban cierto... rompían el orden social, ¿sí? La gente lo seguía, la gente alababa a Dios por el milagro que había sucedido con el cojo y eso no era favorable para las autoridades. Pero tanto el milagro y ver la transformación de Pedro y Juan, que en su momento eran hombres tímidos y que ahora eran hombres llenos del poder de Dios, es lo que los hacía reconocer que todo era producto de la obra de Dios. Ahora, en el versículo 17, las autoridades, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Ellos no tenían, no encontraban, mejor dicho, qué hacerles a estos hombres, ¿sí? Porque en el versículo 16, cuando les ordenan que salgan del concilio, dice que ellos conferenciaban entre sí y las autoridades se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer con estos hombres? Y ellos mismos decían, porque la señal que hicieron es notoria. Y todos nos dimos cuenta de la sanidad del cojo. Y eso no lo podemos negar. Ellos mismos lo decían, ¿sí? Y dice el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué dijeron? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces, dice aquí nuestra lección. La expresión que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús era una orden clara, ¿sí? Era una orden determinante que las autoridades les habían dado a los discípulos. Pero aquí es donde vemos el segundo objetivo de nuestra lección. ¿Hasta qué punto debían obedecer los apóstoles esta disposición? ¿Hasta qué punto ellos tenían que acceder así, no hablar más en el nombre de Jesucristo? ¿Sí? Y nos dice la lección que entonces, ¿por qué los apóstoles no se sometieron? Si las autoridades religiosas les habían dado una orden. Y vamos a ir rápidamente al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, los 2 primeros versículos. Ahí es un recordatorio de cuando Pablo les está hablando a los romanos acerca de someterse a las autoridades. Y dice el 1 y 2 de Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, este es Pablo hablándole a los romanos en su carta acerca de someterse a las autoridades, pero esta lección interroga y dice, ¿hasta qué punto entonces? Porque eran sus autoridades, ¿sí? Eran las autoridades, los gobernantes de ese tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto los apóstoles tenían que someterse y acatar esa orden que les estaban dando? ¿Sí? ¿Por qué entonces no lo hicieron? Y acá puse la respuesta. No lo hicieron porque cuando la autoridad terrenal va en contra de la autoridad de Dios, dice la lección, de manera respetuosa hay que desacatarla, ¿sí? Por eso es que Pedro, cuando estaba en esta interrogación con las autoridades, Pedro en el versículo 20, él dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos acatar esa orden, no podemos obedecer esa orden, porque de lo que hemos visto y de lo que nosotros hemos escuchado, de eso es lo que estamos hablando. No podemos callar, no podemos dejar de decir todo lo que hemos visto y oído hasta el día de hoy. Por eso es la respuesta de Pedro en el 19 y 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, Pedro y Juan prácticamente le estaban diciendo a las autoridades, analicen bien lo que nos están diciendo, porque no podemos dejar de hablar y dejar de decir acerca de todas las cosas que nosotros hemos visto y hemos oído. Ahora, esta amenaza, hermanos, estos cuestionamientos, interrogantes que las autoridades les estaban haciendo a los apóstoles, era prácticamente una amenaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí lo acabamos de leer, que ellos conferenciaban entre sí y decían, amenacémosles, ¿sí? Los estaban tratando de intimidar, pero ellos no tuvieron miedo, no tuvieron temor, y esa amenaza perdió fuerza, es lo que nos enseña esta lección. Ahora, nosotros, hermanos, tal vez podemos conocer a personas que Dios ha usado poderosamente, a pesar de carecer de una educación secular, ¿sí? Conocemos a personas que a lo mejor no han tenido una preparación profesional, que a lo mejor no han tenido estudios, pero tal vez podemos conocer a alguien que no ha tenido estudios, que no ha tenido preparación, y Dios lo usa poderosamente, ¿sí? Y tal vez muchos lo hemos visto, y eso es algo increíble, que no es de fuerzas de ellos, sino solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces, ese mismo poder que vino a través del Espíritu Santo a la vida de los apóstoles en ese tiempo, y ese mismo poder que está en las personas, en este tipo de personas que acabamos de comentar, es el mismo poder que actúa en ellos y que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Santo Espíritu, es el que nos da la autoridad, es el que nos da el valor y el que nos da el denuedo para poder proclamar el mensaje, para poder compartirlo, para poder transmitirlo. Y entonces, como vimos en la introducción de esta enseñanza, es un mensaje que va a traspasar fronteras. ¿Por qué? Porque no es un mensaje nuestro, no es algo que venga de nosotros, sino es el Espíritu Santo actuando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, según el versículo 20, ellos no podían dejar de hablar porque era todo lo que habían visto y habían oído. Ahora, la enseñanza nos hace una interrogante. ¿Significa eso que nosotros no debemos estudiar y no debemos educarnos y no debemos prepararnos? No. En ese momento era diferente, ¿sí? Los apóstoles, acabamos de leer, eran personas ordinarias, no tenían alguna educación, sí aprendieron, pero un poco más adultos. Y hoy nosotros damos gracias a Dios porque a muchos nos ha permitido prepararnos, a muchos nos ha permitido tal vez tener estudios, pero aquí está hablando de la preparación teológica, ¿sí? La preparación del conocimiento en el Señor. Y eso es algo que también toca el punto en esta lección, ¿sí? Se nos invita, y no es una invitación de si queremos, se nos invita forzosamente, ¿sí? Es una orden imperativa, preparémonos. ¿Por qué? Porque con esa preparación, sumándole el poder que pone el Espíritu Santo en nosotros, nuestro mensaje va a ser eficaz. Y al final de cuentas no es un mensaje nuestro, es el mensaje que estamos compartiendo de la palabra del Señor, para que los que nos escuchen, ¿sí?, puedan captarlo, puedan entenderlo de una mejor forma, con un mejor desarrollo de la persona que está dando el mensaje. Entonces esa es otra invitación que también la enseñanza nos hace. Preparémonos. Si tenemos hoy la oportunidad, hagámoslo. ¿Por qué? Hoy me ponía yo a analizar en esto y hoy hay muchos recursos, ¿no? Hay seminarios, hay institutos, hay cursos y hay de diferentes modalidades. Hay presenciales, hay en línea, hay mensuales, hay de todo. Y el Señor nos ha dado las herramientas, ¿mande? Gratuitos también. Entonces, no hay excusa, hermanos. Ahora, lo que nos habla esta lección es, preparémonos. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado a través de una correcta exposición de su palabra. Bien, continuamos. Dice el punto número 3, nos habla sobre la oración cristocéntrica, y eso lo vemos en los versículos del 23 al 30. Nos dice que cuando Pedro y Juan se vieron libres, vamos a leer el versículo 23, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué es lo que hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. Y ahí nos vamos a quedar. Este tercer punto de la enseñanza, donde habla sobre la oración cristocéntrica, nos habla de una oración unánime, ¿sí? Dice que cuando ellos
fueron liberados y vinieron a los suyos y les contaron lo sucedido, automáticamente, o sea, no dice si los empezaron a interrogar y cómo les fue y qué les dijeron, no, automáticamente dice que alzaron la voz y levantaron una oración a Dios, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en estos puntos. Entonces, regresando al cuestionamiento anterior, ellos tendrían que respetar las órdenes del enemigo y entonces suspender toda obra evangelística por lo que les habían dicho, no. ¿Hasta qué punto ellos tenían que obedecer? ¿Debían entonces de salir huyendo de Jerusalén y dejar todo? No, porque Dios los había permitido que ellos estuvieran ahí proclamando el evangelio. Y nos dice la lección que qué bueno es contar con un grupo de apoyo y que éste dependa de la oración para fortalecer a sus líderes. Pero no solamente para fortalecer a sus líderes, sino para fortalecer a la iglesia. Es muy bueno contar con apoyos de oración. Cuando nosotros necesitamos oración, tenemos una necesidad, algo urgente, acudimos con alguien más. Tal vez con los líderes, con el pastor, con los hermanos, con los ancianos, con el amigo. Pero siempre tenemos un grupo de apoyo al cual sabemos que podemos decirle, oye, ayúdame a orar por esta situación, y se va a hacer la oración, ¿sí? Y podemos apoyarnos en eso. Entonces, esta fue una oración unánime. Y hay 3 características. La oración cristocéntrica que realizaron en ese momento era una oración unánime, intercesora, y era una oración urgente. ¿Por qué? Porque vemos 3 puntos importantes en esta oración. El número 1 nos habla que ellos glorificaron a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho. Y vamos a ir al versículo 24. Dice que cuando ellos alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? Este es el primer punto. Al comenzar la oración, ellos glorificaron a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho. ¿Sí? Empezaron con un soberano Señor. O sea, tú que estás al control de todo, tú que eres dueño de todo, que creaste el mar, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y esta enseñanza nos invita, hermanos, a que toda oración, por muy urgente que sea, por muy necesitados que estemos de oración, es importante empezarla con alabanza al Señor. Es importante glorificar al Señor. ¿Por qué? Yo, escudriñando y estudiando este tema, muchas veces, todos, lo digo personal, hemos tenido situaciones en las que algo nos surge, se salió de control algo, necesito oración y ¿qué es lo primero que hacemos? Dios, ayúdame. Dios, necesito esto. Hermanos, apenas vi una frase que decía, ese mismo Dios con el cual podemos acercarnos confiadamente, también es el mismo Dios que merece reverencia. Y esa frase a mí me impactó mucho porque yo dije, sí es cierto. Nosotros somos hijos que podemos acercarnos a Dios como ese buen Padre y sabemos que con corazones sinceros podemos decirle algo y Él nos va a escuchar y Él va a actuar a favor de nosotros. Pero ese mismo buen Padre necesita alabanza y necesita ser reconocido por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Por eso es que estas personas, los creyentes, dice que cuando alzaron unánimes la voz, ellos empezaron glorificando a Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Número 2, tuvieron un acercamiento a Dios por lo que dice su palabra. Porque los versículos 25 y 26 señalan una profecía del Salmo 2, ¿sí? Ellos dicen que por boca de David, tu siervo, ahí recordaron en su oración algo. O sea, primero empezamos la oración glorificando a Dios y recordamos algo que tú hablaste en tu palabra. Ellos recordaron en ese momento algo del Antiguo Testamento. Hicieron énfasis en el Salmo 2. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ellos decían, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, después de la glorificación a Dios, ellos apuntan al Salmo 2. ¿Y por qué el Salmo 2? Porque recordemos que el Salmo 2, hermanos, es un salmo de David, pero es un salmo mesiánico. Y recordemos que los salmos mesiánicos apuntan a Cristo, apuntan su obra. Entonces, David en el Salmo 2 sí estaba hablando de él, de cosas personales, del reinado, pero es un salmo mesiánico que apuntaba a Cristo. Entonces,
este grupo de hermanos retomó esa palabra que ya estaba escrita, esa palabra que ya estaba revelada en el Salmo 2. Y número 3, ahora sí, hicieron su petición, ¿sí? Y muchas veces este orden lo hacemos al revés. Primero mi petición, mi necesidad, lo que me urge, y ya si me da tiempo, pues glorifico a Dios y cito un versículo, ¿no? Y no, ellos empezaron como deben empezarse las oraciones, glorificando a Dios, al Dios Todopoderoso, al que merece gloria, al que merece honra, al que merece alabanza, ¿sí? Citaron la palabra y entonces elevaron, dice aquí la enseñanza, una petición actualizada. ¿Por qué? Porque los judíos habían dado muerte a Jesús y ahora amenazaban al pueblo, estaban amenazando a su grey. Entonces dice el versículo 29, que ellos dijeron, y ahora Señor, ahora sí, ya que lo glorificamos, ya que citamos esta porción de la palabra, y ahora Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta fue la oración que ellos hicieron, la oración que ellos elevaron. Y cuando está hablando de esto, cuando está hablando del denuedo que ellos pedían, el denuedo, hermanos, es lo contrario a la cobardía, ¿sí? Pedir denuedo es lo contrario a ser temeroso, a ser miedoso, a tener timidez. El denuedo que ellos pidieron fue un don divino, ¿sí? Era un don divino, y la buena noticia, la buena parte de todo esto es que ese don divino, hermanos, Dios lo sigue dando a gente ordinaria. Dios lo sigue otorgando a gente no profesional, a gente que no está preparada, que exhibe poder y que exhibe autoridad, y esto es un resultado de recibir la plenitud del Espíritu, no es una cualidad humana. El denuedo que viene de parte del Señor es por tener la llenura del Espíritu Santo, por hablar con poder, por hablar autoridad que solamente Él puede otorgar, no por mis fuerzas, no porque a lo mejor podemos hablar muy bien, porque nos podemos desenvolver muy bien, porque el mensaje pudo estar muy bonito, pero si nosotros no tenemos el denuedo, el poder, el valor, la autoridad que viene de parte del Espíritu Santo, ese mensaje no va a llegar a ningún lado, hermanos. Porque esta lección lo que nos enseña es que nosotros, siempre que proclamemos el mensaje y hablemos la palabra, debemos darle lugar al Espíritu Santo. Si yo no le doy el lugar al Espíritu Santo, ese mensaje no se va a cumplir el objetivo, no va a traspasar fronteras. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, ese mensaje no va a llegar a ningún lugar. Y va a llegar a los corazones y va a penetrar lo profundo de las mentes, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros creemos de forma incorrecta que es nuestro trabajo, y no es nuestro trabajo, hermanos. Nuestro trabajo es presentar fielmente el mensaje. Por eso me gustó mucho, porque esta lección nos invita a prepararnos. Preparémonos para que al dar tu clase, para que al predicar los domingos, para que al dar una enseñanza, para que en la escuela dominical, para que en un servicio en otro lado, tu mensaje traspase fronteras. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos utilizados a través del Espíritu Santo y Él sea glorificado con la exposición correcta y fiel de su palabra. Eso es lo que nos enseña esta enseñanza. Ahora, al final del capítulo 4, ya para terminar, nos informa, hermanos, que terminando los creyentes esa oración, dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y dice el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, después de que ellos terminaron esta oración, dice que hubo respuesta inmediata, y empezaron a suceder cosas extraordinarias en ese lugar. Lo primero, dice que ese lugar tembló. ¿Sí? Ya hace referencia a que ese lugar se sacudió como cuando hay un terremoto, ¿sí? Ese lugar tembló. Número 2, ellos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y aquí hay algo que nos recuerda la enseñanza, porque si recordamos esta gente y los apóstoles, ellos ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿sí? Y entonces acá, en este capítulo de Hechos 4, nos dice que entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Porque en Hechos 2 es lo que nos dice, cuando el Espíritu Santo descendió y entró a la vida de cada uno de ellos y empezaron a hablar diferentes idiomas y tenían lenguas como de fuego. Pero aquí en esta parte de la Escritura nos está diciendo que después de que el lugar tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y uno de los principales objetivos de esta enseñanza es que nosotros recordemos, hermanos, que por tener al Espíritu Santo ya dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, no significa que no podamos recibir más poder de su parte. Eso es lo que sucedió con ellos. Ellos sí ya lo tenían, porque lo habían recibido en Hechos 2, pero aquí hubo más poder todavía. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que los facultó para entonces hablar con más denuedo, para seguir haciendo señales, para seguir haciendo prodigios y señales manifiestas en ese lugar. Y el número 3 nos habla, al final del versículo 31, que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces recordemos que denuedo era la facilidad de palabra, más valor, más fuerza, más vehemencia para proclamar el mensaje, más determinación para anunciar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros le damos el lugar al poder del Espíritu Santo, Él va a tomar control de las actividades y entonces la palabra va a ser proclamada y va a tener éxito cuando se comparte, siempre y cuando nosotros le demos el lugar al Espíritu Santo. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Nos dice que estos hermanos, estos creyentes, eran de un corazón y un alma, ¿sí? Y tenían todas las cosas en común. Después de la oración, cuando vino la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas, ellos eran de un solo corazón y eran de una alma y tenían todas las cosas en común. Y esta enseñanza nos habla de las diferencias de opinión entre nosotros. Humanamente siempre vamos a tener diferentes puntos de vista de cualquier tema, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de la iglesia, obviamente, si ponemos un tema en el centro, todos vamos a opinar de forma diferente. Pero cuando de la unidad espiritual se trata, hermanos, todos debemos estar en un mismo sentir. Podemos tener diferentes tipos de pensamiento y opinión de cualquier tema, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de la unidad espiritual, necesitamos estar en el mismo canal todos. ¿Por qué? Porque es esencial para que haya lealtad, para que haya compromiso, para que haya amor a Dios y amor a su palabra. Todos podemos tener diferentes tipos de pensamiento, diferentes razonamientos, pero en la unidad debemos estar todos en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque solamente en la unidad Dios va a poder ser glorificado. Y sin unidad espiritual, entonces la iglesia no podría sobrevivir. La iglesia no podría ser edificada porque necesitamos unidad. La iglesia primitiva, lo que acabamos de leer en estos últimos versículos del capítulo 4, dice que ellos podían compartir sus posesiones. Ellos daban lo que tenían y no se aferraban a nada. Ellos se despojaban, daban todo, dice que lo traían a los pies de los apóstoles, ¿sí? Donaban lo que ellos tenían, compartían. Pero eso solamente lo pudieron hacer porque el Espíritu Santo produjo esa unidad en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es el que produjo en ellos el dar, el compartir, el poder despojarse. Ellos no se aferraron a sus posesiones ni se aferraron a lo que ellos tenían y por eso pudieron compartir y dar. Y esto me recordó a lo que hemos estado viendo los martes, ¿sí? Acerca del servir, acerca del dar. Dios nos está hablando de ser generosos, hermanos. Dios nos está hablando de dar. Dios nos está hablando de compartir sin que nos duela. Porque muchas veces duele. ¿Sí? Muchas veces en nuestro orgullo, en nuestra naturaleza no queremos dar, no queremos compartir. Y el Espíritu Santo lo que produce en nosotros es, da, despójate. ¿Por qué? Por eso me acordaba de las enseñanzas que vemos el martes. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Y lo que nosotros compartimos viene de Él. Nada es mío, nada nos corresponde. Todo lo que nosotros damos es porque proviene absolutamente de Él. Ahora, nuestro resumen general nos dice, en este estudio hemos visto que cuando el secularismo y la filosofía mundana influyen en el gobierno de un pueblo,
lo único que se puede esperar es ruina espiritual. El saduceísmo que dominaba a los sacerdotes judíos nos ilustra la tendencia liberal y atea de los gobiernos de nuestro tiempo. Sí, por eso era necesario que nosotros retomáramos quiénes eran los saduceos, porque ellos eran los que influenciaban a los judíos. Su manera de pensar, sus creencias, sus ideologías, todo estaba al control de la gente que ellos tenían alrededor. Y hay algo que quiero resaltar que nos marca el resumen. Dice, la iglesia siempre ha sido perseguida y atacada, y cuando no hay ataque físico se presenta de otras formas. La iglesia, desde el libro de los Hechos, desde la iglesia primitiva, hemos visto los diversos ataques que ha tenido a lo largo de toda la historia, de todo el tiempo. Siempre ha sido perseguida y atacada, y va a seguir siendo perseguida y atacada. ¿Sí? Las pruebas, los mártires, los apóstoles, toda la gente que ha sufrido, familias que se han dividido, personas que han asesinado a lo largo de la historia. Por eso dice la lección, cuando no hay ataque físico, se presenta de otras formas. Y nosotros conocemos cuáles son las formas y los obstáculos de oposición, ¿sí? A través de gobiernos, a través de gente, a través de vecinos, a través de chismes, a través de tantas cosas que se levantan para obstaculizar el crecimiento de la obra de Dios. Lo único que puede traer avivamiento es la operación directa del Espíritu Santo a través de milagros, a través de señales que la gente, al igual que las autoridades religiosas, no va a poder negar. Porque recordamos lo que decíamos hace un momento, cuando la gente es incrédula y habla mal y señala al pueblo de Dios y planea algo en su contra, se queda en silencio solamente ¿en qué momento? Cuando ve el poder de Dios manifestado. Cuando ya no tiene obviamente más que decir, más que cuestionar. Cuando el poder de Dios se manifiesta a través de señales, de prodigios, de sanidades, esa gente entonces reconoce el poder de lo alto, el poder del Señor. Y por eso esta lección cierra con lo siguiente. Lo más importante es que nuestros predicadores, y yo lo veo así, no solamente los predicadores, sino la iglesia en general, estén siempre revestidos de esa unción. Eso es lo que nos invita esta enseñanza. Con esto se busca que los predicadores, que la gente, que la congregación estén revestidos siempre de esa unción. Porque el valor, la fuerza y el dinamismo del mensaje del Evangelio, sumado a la educación teológica con la cual nosotros nos preparemos, con la cual se preparen los líderes, los ministros, la iglesia, es una gran necesidad imperativa. Lo que decíamos hace rato, no es si queremos o no queremos, no hermanos, hay que prepararnos. Es forzoso. Se nos invita a que no lo dejemos pasar, a que no lo pasemos por alto, porque el valor, fuerza y dinamismo unido a la educación teológica es lo que va a dar muestra de que nosotros hemos estado con Jesús. Es lo que va a permitir que el Evangelio se propague, que el mensaje, en el mensaje que nosotros demos, Cristo sea glorificado a través de una correcta y fiel exposición de su palabra. Entonces, todo esto en conjunto bastará para que todos los que escuchan el mensaje que nosotros proclamamos se maravillen y se rindan al Señor, como pasó con las autoridades en ese tiempo. Ahora, en conclusión, hermanos, esto es lo que nos invita la enseñanza de hoy. Hay una necesidad urgente de que la iglesia ore por valor y ore autoridad para la predicación. Esto es lo que nos invita esta enseñanza. Muchas veces, y apliquemos lo personal, ¿qué es lo que yo hago para transmitir el mensaje? ¿En qué se me toma en cuenta? Y no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque ellos no estaban predicando en un púlpito, ellos les estaban hablando a la multitud, ¿sí? Estaban afuera del templo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en las ocasiones que yo transmito el mensaje? Puede ser acá, dentro de la iglesia, en el púlpito, en enseñanzas, en lecciones, en clases con los niños, en clases con los adolescentes, jóvenes, con matrimonios, ¿sí? Dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que se espera? Dar un mensaje fiel. Por eso hay una necesidad urgente, hermanos, de que nosotros, sea lo que nosotros hagamos, pero que incluya compartir el mensaje y transmitir la palabra, necesitamos orar por valor y por autoridad, para que ese mensaje, ¿sí?, guiado por el poder del Espíritu Santo, se pueda cumplir el objetivo y traspase fronteras. Eso es lo que se espera con esta enseñanza. ¿Por qué? Porque oposición siempre va a haber.
Y yo los invito, hermanos, a que si muchas veces nosotros nos hemos desanimado por oposición, por obstáculos, nos pongamos el chip de que oposición siempre va a haber. Siempre, obstáculos siempre se van a levantar. De alguna u otra forma siempre va a existir oposición, porque es el enemigo echando mano de esos recursos. Pero el objetivo es que nosotros no nos convirtamos en ese recurso. Nosotros debemos seguir adelante. El Señor me ha invitado a colaborar a su plan para sumar, no para restar, no para ponerle el pie al de junto, no para ser un obstáculo, no para ser un recurso de oposición. El Señor nos tiene acá, ¿para qué? Para que su obra siga creciendo. Entonces, por esta razón, hermanos, no hay que sorprendernos cuando nos rechacen a causa del nombre de Cristo, ¿sí? Por esta razón, no hay que sorprendernos cuando rechacen nuestro testimonio, porque la exposición y la presentación que nosotros hagamos de este mensaje, por nuestras propias fuerzas no va a poder abrir una mente cerrada. La mente cerrada, la mente endurecida, el corazón endurecido, es trabajo del Espíritu Santo. Él es el que se encarga de traer claridad, de traer sensibilidad a los corazones, a las mentes. ¿Para qué? Para que su mensaje pueda hacer efecto en cada una de las personas. Entonces, no nos demos por vencidos. Nuestro trabajo es orar por esas personas y seguir proclamando la buena noticia como ellos lo hicieron. Saber en qué momento acatar y desacatar órdenes de autoridades. ¿Por qué? Porque ellos decían, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y muchas veces nosotros evitamos, hermanos, hablar de nuestra fe en Cristo para que la gente no se enoje, para que la gente no nos rechace, para que la gente no se burle de nosotros. Pero sin embargo, Pedro y Juan, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos tenían un compromiso tan fuerte con el Señor que no podían quedarse callados aun cuando sus vidas corrían peligro. Eso es lo que nos enseña esta lección. Si a nosotros, hermanos, nos hace falta valentía, determinación, denuedo para extender el mensaje, para dar una fiel proclamación de su palabra, tenemos que orar a Dios para que nos lo dé. Y Él va a estar fiel, con buen ánimo. Él nos va a dar lo que nosotros le pedimos. Así como cuando pedimos sabiduría y Él nos la da gustosamente, Él gustosamente también nos va a dar ese valor que nos falta, esa determinación y ese denuedo para proclamar su palabra. Entonces, esta lección nos habla del ser valientes. Y el ser valientes, hermanos, no significa ser temerosos, estar viviendo con miedo, proclamar el mensaje dudando. No, nuestras convicciones deben estar bien firmes de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nosotros estamos compartiendo, porque entonces el Espíritu Santo, a través de ese poder, es el que va a hacer el trabajo en la vida de todas las personas. Pero el valor también requiere de dos cosas. El valor requiere superar nuestros temores y también requiere un compromiso para hacer constantemente lo correcto. Cuando el Señor ponga ese valor en nosotros, hermanos, va a ser más fácil. Vamos a estar viviendo en lo correcto. Va a ser algo, un hábito. Vamos a estar dando buen testimonio siempre a través de nuestras actitudes, a través de nuestro mensaje, a través de las palabras, y vamos a estar superando día con día todos los temores y miedos que quieren venir a detener la obra del Señor en nuestra vida. Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra expuesta. Gracias, Dios, porque te ha placido que los que estamos hoy aquí y los que están tal vez en las redes, Señor, escuchemos tu mensaje. Gracias, Dios, porque a través de esta enseñanza tú nos recuerdas lo que sucedió al principio, Señor, en los inicios de la iglesia primitiva. Todos los obstáculos que se levantaron, la oposición que se ha levantado a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, de la historia, Señor, y que va a seguir. Es una oposición que no va a terminar hasta que tú vengas, Señor, por tu iglesia. Padre, gracias porque a través de esta lección tú nos recuerdas que debemos tener el mismo denuedo y el mismo valor que los apóstoles te pidieron y tú les concediste, Señor, por tu voluntad, por tu propósito para con ellos, para que tu obra no se detuviera, Señor, sino que se siguiera expandiendo y siguiera, Señor, acrecentándose, Dios. Señor, tú conoces, Dios, en qué áreas nos has puesto a cada uno de mis hermanos y a mí para proclamar fielmente tu palabra. No solamente desde un púlpito, Señor, sino desde los lugares de trabajo, los lugares donde tú nos has puesto, Señor, con la gente, con los compañeros, Señor, con nuestra familia, con vecinos. No solamente desde un púlpito, Señor, o dentro de la iglesia.
Pero en esta noche, Señor, te pedimos que desde todos esos lugares donde tú nos permites proclamar tu palabra, tú pongas en nosotros, Señor, a partir de hoy, un nuevo denuedo, Señor. Danos valor. Si en ocasiones hemos dudado, Señor, si en ocasiones nos ha faltado valor para proclamar tu palabra, hoy te pedimos, Señor, que tú nos des ese valor. Danos esa autoridad para proclamar fielmente tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser luz. Ayúdanos, Padre, a dar ejemplo, a ser buen testimonio, a no ser obstáculo para tu obra. Ayúdanos a no ser recursos, Dios, que el enemigo a veces utiliza para ser de oposición y obstaculizar el crecimiento de tu obra. Estamos aquí para sumar y estamos para colaborar con tu plan, Señor, para lo que tú has designado en nuestro tiempo, Señor, y con nuestras vidas, Dios. Hoy te pedimos que tú nos des ese valor, ese denuedo, esa facilidad de palabra para exponer tu palabra, Señor. Que cada vez que nosotros nos paremos en un púlpito, en una enseñanza, en algún grupo, Señor, pequeño, aún en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias para proclamar tu palabra, guíanos para que ese mensaje sea proclamado con valor, sea proclamado, Señor, con autoridad, con ese poder, Señor, que solamente viene a través de tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias por esta palabra, por lo que tú nos has hablado, porque tú la has sembrado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir en ella. Y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas para poder vivirla fielmente y darte gloria a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.